¿Y qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Inversiones Seré. Lluvia de bendiciones para todos en este día, martes 24 de enero, año 2023. Ya falta poco para que finalice el presente año, yo que se los digo desde ya. El día de ayer dejamos 5 pronósticos para la NHL y la NBA. New York Islanders perdió ante Toronto 5-2. Ahí acertamos nuestro pick. Calgary Flames derrotó 4-3 a Columbus Blue Jackets en overtime. Allí fallamos ya que indicábamos a Calgary a ganar en tiempo reglamentario. Lo que se veía fácil se complicó al final, ya que Calgary no pudo anotar siquiera un gol en el último periodo. Memphis Grizzlies visitó a Sacramento Kings. Allí indicamos el over 239.5. Se anotaron 233 puntos, ya que en Memphis todo iba encaminado a que se daría el over perfectamente, fácilmente. Pero Memphis Grizzlies, un equipo acostumbrado a anotar muchos puntos, en el último cuarto anotó únicamente 10 puntos. 33 puntos anotó Sacramento en el último cuarto, pero Memphis Grizzlies no falló, ya que únicamente anotó 10 puntos y se quedaron en 233. Charlotte perdió ante Jazz de Utah 120-102. Allí acertamos nuestro pick. Se cubrieron ambos handicaps, el indicado por nosotros y el indicado por las casas de apuestas. San Antonio Spurs perdió 127-147 ante Portland Trail Blazers. Allí también acertamos nuestro pick y el pick también indica el handicap indicado por las casas de apuestas también lo cubrió Portland Trail Blazers. Para el día de hoy vamos con la NHL. En este video vamos a iniciar con el juego entre Boston Bruins visitando a Montreal Canadiens. Boston, el mejor equipo de la temporada, 37 victorias, solamente 5 derrotas. Montreal, 20 victorias, 24 derrotas. Boston en los últimos 5 juegos, el promedio de goles en contra es tan solo de 1. 9 victorias tiene Boston en sus últimos 10 juegos. Y Montreal tiene solamente 5 victorias y 5 derrotas en sus últimos 10. Boston, además de todo esto, tiene 8 victorias en sus últimas 9 visitas a Montreal. Así que nuestro pronóstico para este juego, Boston Bruins a ganar en tiempo reglamentario. Y esperemos que no nos quede faltando nada, como ayer Calgary no pudo ganar en tiempo reglamentario. Buffalo Sabres estará visitando a San Luis Blues. Estos dos equipos tienen 23 victorias, son equipos muy parejos en la temporada. 25 over tiene Buffalo, 29 tiene San Luis. En el promedio de goles en contra en los últimos 5 juegos para ambos equipos es exactamente el mismo, 3.2. El 23 de noviembre del año pasado, Buffalo derrotó 6-2 a San Luis. Y en los últimos 6 enfrentamientos se ha dado el over en esos 6 juegos. Estos dos equipos quiere decir que tienen 6 over en sus últimos 6 enfrentamientos de manera consecutiva. Así que vamos a indicar el over de 6 goles. Washington Capitals estará visitando a Colorado Avalanche, el actual campeón. Esto también será un bonito duelo, ya que ambos equipos tienen 25 victorias. 4.4 es el promedio de goles anotados para Colorado y 2.6 para Washington. El promedio de goles en contra para Colorado es 1.2 y 3.2 para Washington Capitals. El 19 de noviembre, Colorado Avalanche derrotó en la ruta 4-0 a Washington Capitals, quien además Washington tiene 4 victorias en sus últimos 10 y Colorado tiene una racha de victoria de 5. Washington Capitals de todas maneras tiene 9 victorias en sus últimos 11 juegos en la ruta y Colorado tiene 9 victorias en sus últimos 12 juegos los días martes, por todo parejo. Sin embargo, vamos a apoyarnos en la defensa de Colorado. Los últimos 5 juegos, 1.2, y vamos a indicar a Colorado Avalanche a ganar. En nuestro cuarto pick, vamos al juego donde Chicago Blackhawks estará visitando a Vancouver Canucks. Estos dos equipos son bastante irregular. 14 victorias tiene Chicago, 27 derrotas. Vancouver 18 victorias y 25 derrotas. Sin embargo, Chicago llega de mejor manera, ya que tiene 6 victorias en sus últimos 10 y Vancouver tiene solo 2 victorias en sus últimos 10 juegos.
Chicago tiene 23 over en la presente temporada y 25 tiene Vancouver. Con lo irregular que son estos dos equipos, el mejor no buscará el ganador. Y vamos a indicar el over de 6 goles para nuestro quinto pick. Vamos al juego donde Anaheim estará visitando a Arizona. También dos equipos de lo peor que hay en la temporada. 13 victorias para Anaheim, 29 derrotas, 15 victorias para Arizona, 27 derrotas. Pero Anaheim en la ruta tiene 5 victorias y 16 derrotas. Y Arizona sus mejores números son en casa, ya que tiene 9 victorias y 7 derrotas. La defensa de Arizona en los últimos 5 juegos está promediando goles en contra 2.8 y Anaheim 4.8. Claramente está mejor Arizona. Arizona tiene 6 victorias recibiendo en los últimos 8 juegos, donde ha recibido a Anaheim. Nuestro pronóstico para este juego es Arizona Coyotes a ganar. Antes de pasar a nuestro siguiente pick, déjame recordarte que nos escribas a nuestro número de WhatsApp para nuestra suscripción VIP. Tan solo $10 por 30 días. San José Sharks estará visitando a Detroit Red Wings. San José tiene 31 over en la presente temporada y 15 under. El 17 de noviembre San José en casa perdió ante Detroit 7-4, un total de 11 goles en aquella oportunidad. San José ambos equipos tienen 3 victorias en los últimos 10 juegos. Quiere decir que tiene 7 derrotas. Pero San José tiene 7 over en sus últimos 10 juegos. En la ruta San José tiene 9 over en sus últimos 12 juegos y tiene 21 over en sus últimos 29 juegos, donde ha iniciado como la hembra, como el underdog del juego. Vamos a indicar el over de 6 goles para este pick. Winnipeg Jets visita a Nashville Predator. Winnipeg tiene 14 over y 31 under. Nashville tiene 21 over y 24 under. El 15 de diciembre Winnipeg derrotó a Nashville 2-1 en overtime. Winnipeg tiene 11 under en sus últimos 13 juegos en la ruta. Vamos a comprar medio gol para indicar el under de 6 goles. Y con eso finalizamos nuestro pronóstico para la NHL en este día. Fueron 7 picks. Recuerda no combinarlos todos en un mismo ticket. Hacer combinaciones cortas. 2 juegos, máximo 3. Si usted puede jugar uno solo, muchísimo mejor, ya que únicamente va a estar dependiendo de un solo juego y no va a tener que estar mirando este juego aquí, este juego allá. Recuerden que siempre los favoritos nos dan sorpresa. Y bueno, no siendo más, nos estaremos viendo en la próxima oportunidad, si Dios lo permite.